Muy buenos días a todos en este día especial que dedicamos a nuestro Señor. Como consejo ministerial queremos enviarle un caluroso abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Muchos saludos, muchas bendiciones también. Espero que en este día, como en todo este fin de semana también, puedan estar abrigados en sus hogares, calentitos, protegidos también. Espero que esta enfermedad no nos esté afectando. Y antes de comenzar, antes de orar también para dedicarle este culto a nuestro Señor, me gustaría que leyéramos en la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, dice: Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. En estos momentos en que estamos todos en nuestros hogares, estamos en esta cuarentena producto de esta pandemia, muchos podemos sentir miedo, podemos sentir pánico de enfermarnos, pánico de todo lo que está aconteciendo en este momento, pero Dios nos llama a ser valientes, a ser fuertes y contar con la protección de Él, contar con que Él nunca nos fallará, nunca nos abandonará. Y esto no significa que sabiendo esto nosotros podamos exponernos a los peligros cuando podemos protegernos, sino que dentro de todo lo que puede estar sucediendo tener la seguridad que Dios va a estar ahí y Dios nos va a proteger. Oremos al Señor para dedicarle este culto para su gloria, honra y alabanza solamente a Él. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por esta nueva semana, por este nuevo día, porque podemos despertar hoy, Señor, porque tenemos una cama, tenemos un techo donde protegernos. Te damos gracias porque hasta este momento tú nos has protegido, nos has acompañado dentro de todo lo que está sucediendo. Gracias por eso, Señor, y te entregamos todas nuestras peticiones, te entregamos la vida nuestra, de nuestra familia, Señor, para que tú nos protejas, Señor, nos cuides y nos guíes día a día para el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Te entregamos este momento a ti, te entregamos esta hora a ti, Señor. Ayúdanos a concentrarnos, a dejar los problemas fuera de nosotros, aunque sea por una hora, y poder dedicar este tiempo a ti, Señor. Te damos gracias por todo esto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Cuán grande es Él. Qué hermoso himno, queridos hermanos. Esto nos recuerda en cada momento que tenemos un Dios todopoderoso. Cuando mi corazón se llena de emoción, cuando contemplo los cielos, el firmamento, las estrellas, las flores, el campo, todo me recuerda la creación hermosa de nuestro Dios amado. Cantemos juntos, queridos hermanos, cuán grande es Él. Señor y Dios, al contemplar los cielos,
las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando estás cansado y abatido, queridos hermanos, la siguiente alabanza dice: sumérgeme, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón. Queridos hermanos, qué hermosa alabanza para que cantemos todos juntos. Sumérgeme. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti.
Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Muy buenos días, queridos hermanos. En este día domingo reciban ustedes un cordial saludo. Estamos felices como iglesia de poder seguir caminando en estos tiempos de cuarentena y poder acompañarles con la palabra del Señor. Les quiero invitar hoy día domingo a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 31 al 32. Mateo, capítulo 13, versículo 31 al 32. Vamos a leer sobre una parábola de Jesús que comparte con sus discípulos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Esta es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Oremos al Señor. Padre, queremos rogar tu bendición por esta palabra que podemos compartir en este día domingo, en nuestro culto dominical, con alegría, con gozo. Nos damos cuenta de que a pesar de la pandemia, tú estás con nosotros en todo tiempo, Señor. Ayúdanos a caminar de manera espiritual, de manera adecuada en estos tiempos de pandemia, confiando siempre en que tú, Señor, eres nuestro Dios y nuestra fortaleza. Rogamos por tu palabra, para que tu palabra también nos ilumine nuestro caminar, transforme nuestra conducta, transforme nuestros pensamientos y podamos siempre caminar hacia tu voluntad, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.
La parábola que hemos leído es una parábola muy muy especial porque tiene ribetes interesantes respecto de cómo Jesús va a mostrar el reino de los cielos. Recuerden ustedes que si las palabras de Jesucristo, esas palabras que anuncian las buenas noticias, parten con el anuncio de que el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, hay un principio que tenemos que tener en cuenta al partir nuestra predicación, es que el reino de los cielos se instaló ya con la llegada de Cristo en beneficio del ser humano. El reino de los cielos se instaló con la llegada de Jesucristo a la tierra. Por lo tanto, cuando hablamos de las parábolas, debemos tener algunas consideraciones como introducción que nos permitan comprender el significado profundo de esta parábola, especialmente la parábola de la semilla de mostaza que vamos a analizar. Lo primero que hay que decir como introducción es que el reino de Dios es una realidad tan grande, hermanos, tan grande, que nunca alcanzaremos a comprender la grandeza de este reino de Dios, aun cuando podamos tener imágenes en las Escrituras de lo que es el reino de Dios. Fíjese que es interesante que Jesús, cuando habla del reino de Dios, tiene que utilizar o usar imágenes que puedan ser comprensibles a los oídos y a los ojos de aquellos a los cuales se dirigía, a la audiencia a la cual se dirigía. Por un lado, habló con parábolas para la gente que eran religiosa de aquellos tiempos, habló con parábolas para sus discípulos. Por lo tanto, lo que hace Jesús es utilizar imágenes que representen de una u otra forma algo de lo que es el reino de Dios. Por eso nos encontramos no solamente con esta parábola de la mostaza, de la semilla de mostaza, sino que está la parábola del sembrador, está la parábola de la red, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida, y así una cantidad de otras parábolas que se fueron comunicando por los evangelistas, anunciando estos dichos de Jesús, porque son representaciones, imágenes del reino de Dios, que nos ayudan a entender y a comprender en algo esta gran maravilla de lo que es la instalación del reino de Dios en medio de nosotros. Por eso es importante tener en cuenta como introducción esto, las imágenes que usa Jesús para que los oyentes, su audiencia, pueda entender qué es lo que es el reino de Dios, cómo se manifiesta el reino de Dios. Esa manifestación está a través de parábolas, metáforas, figuras literarias que de alguna manera nos ayudan a comprender en algo lo que es el reino de Dios. Otra cosa que debemos considerar cuando analizamos estas parábolas es que Jesús tiene que lidiar también en ese momento histórico con las expectativas de la gente, porque las personas en aquel momento tenían expectativas muy altas del Mesías. Esperaban a un Mesías, un rey, que se estableciera, que venciera el imperio romano, que echara afuera a todos los impuros, que purificaran de nuevamente Israel. Por lo tanto, las expectativas que tenían no solo los discípulos, sino también las personas que estaban alrededor de Jesús, tanto religiosos como personas piadosas, y por otro lado también personas que estaban de alguna manera agobiadas con las cargas religiosas que se le imponían, más las cargas del imperio romano. Provocaba la llegada del Mesías una expectativa que estaba de alguna manera sobrevalorada, porque Jesús va a presentarse de manera distinta. Porque la realidad de aquellos tiempos, en medio de este contexto que yo he explicado, es que la gente necesita que se instale el reino de los cielos rápidamente. Algunos usaron el camino de la fuerza, tomaron las armas como los celotes, usando la fuerza, deseaban apresurar esta llegada del Mesías
e instalar el reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, no debemos dejar de lado esta consideración, que también, así como Jesús muestra imágenes del reino de Dios a través de las parábolas, también había personas que querían instalar el reino de Dios porque tenían expectativas muy altas del Mesías y esperaban un Mesías liberador en el aspecto político. Esperaban un rey que se instalara, derrocara el imperio romano, y por otro lado estaban dispuestos a usar la fuerza, como los celotes, como decía, para poder instalar este reino. Eso provocaba grandes expectativas del Mesías, pero Jesús se presenta de manera distinta. Otra consideración que tenemos que tener en cuenta es que no debemos confundir, hermanos queridos, el reino de Dios con la iglesia, porque a veces nosotros reducimos el reino de Dios, que es tan amplio, tan grande, tan poderoso, a un concepto solamente de la iglesia local. La iglesia local es parte del reino de Dios, no es el reino de Dios, es parte del reino de Dios. Eso es bueno aclararlo cuando hablamos sobre el tema de esta parábola, porque vamos a encontrar cosas muy interesantes. Eso significa que, como la iglesia no es el reino de Dios, pero es parte del reino de Dios, las acciones de la iglesia, de cada creyente dentro de la comunidad cristiana, ¿cierto?, tienen que ser acciones que estén relacionadas con los valores, los principios del reino de Dios. No pueden ser valores relacionados con algo que tiene que ver con el proselitismo, o algo que tiene que ver con la denominación, o algo que tiene que ver con la institución. No, los valores de las personas que son parte de la comunidad de esta iglesia local tienen que tener los principios y valores del reino de Dios. Por lo tanto, desde ese punto de vista, hermanos queridos, nunca debemos pensar que el reino de Dios, que es tan grande, maravilloso, que abre la puerta a toda persona, se pueda reducir a una iglesia local. Todo lo contrario, la iglesia local es parte del reino de Dios. Y este reino de Dios puede estar en cualquier parte del mundo, con cualquier otro nombre. Puede ser que nosotros hoy día nos llamemos Iglesia Alianza Cristiana Misionera de Reñaca. Esta iglesia de Reñaca es parte del reino de Dios, como otras comunidades alrededor del mundo que son parte del reino de Dios. Desde ese punto de vista, el reino es una realidad mucho más amplia, que escapa incluso a nuestro esquema mental, a nuestra capacidad mental, nuestra reflexión, porque tenemos una tendencia a reducir el reino de Dios solo a un aspecto tan local, tan pequeño, que le podemos quitar la grandeza que se merece el reino de Dios. Respecto a nuestra parábola, a lo que hemos leído, acá se nos mencionan algunas cosas interesantes. Se nos menciona que la semilla es sembrada intencionalmente por una persona que tiene un propósito definido. Esta persona siembra una semilla que tiene que ver con un árbol o un arbusto, vamos a usar esa palabra, porque ni siquiera llega a ser un árbol tan grande. Se trata de la mostaza, esta mostaza silvestre que crece en el campo. Porque hay que hacer la diferencia también. Existe de alguna forma en aquellos tiempos una semilla de mostaza que era silvestre, y que cuando habían vientos fuertes, esta semilla volaba, vamos a decir, se esparcía por el viento y caía a los campos de cultivo, y provocaba que lejos de ayudar al cultivo, a la producción, en alguna manera lo que hacía era matar el cultivo. Entonces existía una mostaza silvestre que nacía sola, pero que también dañaba los campos, porque esta impedía, ¿cierto?, que los frutos se dieran adecuadamente. Pero acá lo que se dice es que la semilla que se siembra tiene un propósito. Aunque en aquellos tiempos la semilla de mostaza no era muy bien considerada por justamente el daño que causaba a los campos, sin embargo acá Jesús coloca como un tema importante que el sembrador lanza la semilla y lo pone en el campo. Y al sembrar en el campo se produce
algo interesante. El núcleo de la parábola justamente es la semilla. Y además el propósito de esta enseñanza, de esta parábola, es que junto con la semilla se le agrega un crecimiento. Está la semilla, desprestigiada por lo que ya expliqué, pero por otro lado también se habla de que esta semilla dio frutos, que tiene un crecimiento. Es una planta conocida a los oídos de sus oyentes en Palestina, conocida porque tenía mala fama, pero también porque era una semilla dañina para las cosechas, porque al soplar el viento producía daño en otros campos. Sin embargo, esta parábola o esta palabra de Jesús está relacionada justamente en que las expectativas de la gente, justamente del reino de Dios, comienzan a ser derribadas por Jesús cada vez que Él comparte sus parábolas. ¿En qué sentido? Que acá la semilla sembrada intencionalmente es justamente un arbusto que pareciera ser un arbusto de muy poca fama, o no es un arbusto apreciado por muchos, pero que este arbusto va a permitir que en sus ramas se puedan cobijar gran cantidad de pájaros. Gran cantidad de pájaros. O sea, lo que es a los ojos y a los oídos de Palestina una semilla que no tiene una buena reputación, vamos a usar ese nombre, Jesús la utiliza para decir que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Y que cuando crece da fruto. Eso es otro tema. Y al dar fruto, de alguna manera, permite que los pájaros puedan encontrar ahí en ese lugar un lugar de refugio. O sea, cobija en sus ramas una cantidad grande de pájaros. Por lo tanto, quisiera invitarlos a pensar en tres elementos hoy día que podemos destacar de esta parábola. Tres elementos que podemos destacar de esta parábola. Lo primero tiene que ver con el elemento paradojal. El elemento paradojal es un tema re importante. Hay una paradoja acá. Acá hay una paradoja. Una paradoja es, si lo podemos definir, es algo que es un dicho o un hecho que aparece contrario a la lógica. Es una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven una contradicción. Y aquí está la contradicción, porque la contradicción se produce en que lo que usa Jesús, la semilla, ¿cierto? Una semilla que en el contexto de Palestina no es muy bien vista porque daña los campos, sino que la usa Jesús para decir que el reino de los cielos es como una semilla, pero que esta semilla da su fruto y se produce un arbusto, y en el arbusto se cobijan los pájaros. ¿Pero por qué es importante lo que menciona Jesús? Porque acá hay algo que no podemos perder de vista. Es que para los judíos, cuando se piensa en el reino y en el reino mesiánico, se piensa en un reino de poder, en un reino de un rey que entra a caballo a Jerusalén y nunca entraría en un pollino, sino que ellos esperan un rey con toda la potestad, con todo el poder. Por lo tanto, ¿cómo el reino de los cielos puede ser semejante a una semilla de mostaza? Acá hay una conexión potente con el Antiguo Testamento, porque entendemos que Jesús cumplió la ley de Moisés y lo que dijeron los profetas, así dice la Escritura. Por lo tanto, Jesús, al mencionar esta parábola, también está recordándole a los religiosos de la época y a los que vivían en Palestina, está recordándoles cómo eran los reinos poderosos en el Antiguo Testamento, y que esos reinos poderosos tenían descripciones de árboles que parecieran ser árboles distintos al arbusto de la semilla de mostaza. Si usted tiene su Biblia, le quiero invitar a que busque en Ezequiel capítulo 17, versículos 22 al 24. Ezequiel 17, 22 al 24. Estamos en el primer punto, que es el elemento de la paradoja, ¿cierto? Aquí hay una paradoja, aquí hay algo que es contradictorio. Estamos analizando este primer punto. Ezequiel 17, 22 al 24. Dice así: así ha dicho Jehová el Señor,
Tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de todas sus aves, de todas las aves de todas las especies. A la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí al árbol sublime y levanté el árbol bajo. E hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Mire qué interesante acá. Fíjese que acá se compara el reino de un reinado especial en el libro de Ezequiel con un cedro. Es un árbol noble. Los árboles nobles son figuras literarias que se usaron para representar a los reinos de aquellos tiempos, con el propósito de mostrar su poder y su grandeza. Pero Dios, en el libro de Ezequiel, Jehová Dios, nos está diciendo que en medio de eso Él levantará un árbol bajo, un árbol que va a acoger también, ¿cierto?, en sus ramas aves. Bueno, podríamos decir que en este caso, en Ezequiel, se nos muestra cómo un gobierno, un reino, un imperio está relacionado con un cedro, que es un árbol noble, que en esos tiempos es un árbol que crecía bastante y que además su altura llegaba a dimensiones insospechadas, pero por otro lado es un árbol que era propio de los reyes y de los imperios. En Ezequiel capítulo 31, versículo 1 al 7, dice: aconteció, Ezequiel 31, capítulo 1 al 7, aconteció en el año 11, en el mes tercero del primer día del mes, que vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo. Se está dirigiendo a un imperio como el imperio de Egipto, con un rey que era muy reconocido. Y dice: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Es una pregunta. ¿A quién te comparaste en tu grandeza? He aquí, era el asirio, cedro en el Líbano. O sea, nuevamente esta idea del imperio poderoso. Cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura. Grande, el cedro crecía casi 30 metros. Y su copa estaba entre las densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer. Lo encumbró el abismo. Sus ríos corrían alrededor de sus pies. Y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por lo tanto, se encumbró su altura sobre los árboles del campo y se multiplicaron sus ramas. Y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacía nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Mire qué interesante. El reino de Egipto, el reinado de Egipto o el imperio de Egipto se muestra y se compara a un árbol que crece en el Líbano, un árbol que alcanza una altura inmensa y que debajo de sus zarras cobija no solamente a los pájaros, sino a los animales que dan vida a otros animales, y que su extensión de sus ramas son tan grandes que incluso por debajo de sus raíces corren ríos de agua que alimentan a otros árboles, pero que a la vez también cobijan, dice, debajo de sus ramajes a muchas naciones. O sea, un imperio que tiene el control de muchas naciones. Quiero que vayamos entendiendo la idea. Estamos en el primer punto, que es el elemento de la paradoja. La paradoja está en que el árbol
este arbusto de la semilla de mostaza, que surge de la semilla de mostaza, Jesús está hablando que esa es la representación del reino de Dios, a diferencia de estos capítulos de Ezequiel, donde en los reinos que se mencionan, como el de Asiria, como el de Egipto y como el de Babilonia, que lo vamos a leer, se representan con grandes árboles nobles, que crecen mucho más que un árbol de semilla de mostaza, que crecen mucho más que un arbusto, como el de semilla de mostaza, que de alguna manera hay una contradicción. Esos reinos representan el poder. El reino de los cielos se presenta de una manera distinta. Daniel capítulo 4 versículo 10 al versículo 12. En Daniel capítulo 4 versículo 10 al 12 dice: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Este es el reino de Babilonia. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían las sombras de las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves de los cielos, y se mantenían de él toda carne. Miren lo que está diciendo. El imperio babilónico está semejándose acá, o se está ilustrando también a través de un árbol que, junto con ser poderoso, era visto por todas las naciones de la tierra. Era una figura de poder, era una figura de grandeza, y que no solamente provocaba que podía cobijar, interesante, los 3 capítulos que hemos leído cobijan aves del cielo, pero cobijan a personas a su alrededor, y en el caso de Daniel, no solamente cobijan las aves del cielo, sino que da mantenimiento a toda carne, o sea, da frutos para que la gente pueda vivir. Y esto es muy interesante. Aquí está la paradoja. Mientras en el Antiguo Testamento se establecen caminos para mostrar la grandeza de los reyes de los imperios babilónico, asirio y de Egipto, de los egipcios, estos reinos todos comparados con árboles nobles que podían mostrar su poder en relación al Mesías, que llega e instala el reino de Dios, por supuesto, de una manera distinta. Por lo tanto, para aquellos oyentes, aquellos que están escuchando en Palestina, los que están escuchando, los árboles altos eran imágenes del poder de un reino terreno, humano. Los árboles altos eran propios de la imagen de un poder, de un imperio que tenía poder sobre las naciones. Pero Jesús presenta y propone lo contrario. Habla que este reino de los cielos no tiene que ver con la fuerza de un imperio, sino que tiene que ver con la fuerza de algo pequeño. Es el contraste entre la semilla tan diminuta, porque la semilla de mostaza es muy diminuta, es muy pequeña, con la comparación de los reinos del Antiguo Testamento, que eran muy grandes, pero que, a diferencia de esos reinos, ese reino de Babilonia que fue destruido, el asirio que fue destruido, el reino de los egipcios que fue destruido, de este reino saldrá un arbusto capaz de acoger lo mismo que los otros árboles, pero que acogerá a muchos pájaros. Y esto habla de que el reino abre sus puertas para que muchos puedan conocer el camino del Señor. Muchos puedan conocer el camino del Señor. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Lo espectacular es lo humano. Lo humano generalmente distorsiona lo que es el reino de Dios. Fíjese que Jesús se presenta ante esta audiencia de Palestina como algo insignificante. Y dice, el reino de Dios es como una semilla de mostaza, una pequeña semilla de mostaza, algo insignificante, algo que no es espectacular. Nosotros, no sé, hermanos queridos, personalmente en mi reflexión que hago cada vez, no sé por qué queremos convertir a la iglesia en algo espectacular, llena de luces, cuando Cristo presenta el reino de Dios
como algo tan sencillo, donde sus ramas en este arbusto pequeño acoge a las personas o acoge a los pájaros que van a hacer sus nidos. En vez de pensar en el reino de Dios como un árbol majestuoso, como un cedro importante del Líbano, muy usado, hermanos queridos, el cedro era muy usado para la construcción de los templos. Jesús usa la imagen más simple para hablar de que esta semilla, esta hierba del jardín puede crecer en cualquier lugar, en cualquier patio, y debajo de sus alas, por muy pequeño que sea, va a acoger a las personas, y aquellas personas podrán descansar en sus ramas. El reino de Dios es como un reino, no es como el reino dominante. El reino de Dios no es un reino que se establece a la fuerza, no es un reino que es violento, no es un reino como comparado con estos imperios que yo mencionaba, sino que el reino de Dios viene de la debilidad. Se presenta en Jesús mismo. Acuérdense cuando Isaías habla de que no tenía buen parecer, que enmudeció, no abrió su boca. El reino se presenta como una debilidad ante los ojos de aquellos que quieren buscar lo espectacular o imponer un imperio espectacular. Por lo tanto, en la debilidad está el poder transformador que no tiene límites. En la debilidad del reino de Dios se presenta el poder transformador de Jesucristo, y ese poder transformador de Jesucristo no tiene límites. Por muy pequeño que sea considerado, no tiene límites, porque este reino no es como los reinos que existen hoy día. No es como los poderes de las naciones que hoy día tienen el control de muchas cosas en lo político, económico. No, este reino es distinto y tenemos que saber distinguirlo. La apariencia del reino de Dios es sencilla. No es algo que brille para que cautive a las personas de aquellos tiempos de Palestina. Es insignificante. Por dentro o por de alguna manera, el reino de Dios, al presentarse como una semilla, está mostrando que el poder de Dios actúa de manera diferente. No actúa de acuerdo a los parámetros humanos. No actúa de acuerdo a los parámetros políticos de cualquier gobierno de la tierra. Tiene una forma de actuar distinta. Su fuerza surge del poder de Dios, no surge del imperio que se instala con espada. Recuerden lo que dice el Antiguo Testamento: no es con espada, sino con mi espíritu, decía el profeta, ¿cierto? Con el espíritu de Dios. Por lo tanto, ahí tenemos lo paradójico del reino de Dios, frente a los grandes poderes, frente a los reinos humanos poderosos del Antiguo Testamento, frente a estos árboles poderosos, el cedro, el imperio poderoso de Babilonia, de los asirios, de los egipcios, etc. Incluso por sobre el imperio romano, como uno de los imperios más poderosos de la historia, el reino de Dios se instala como algo que pareciera ilógico, se instala como algo imperceptible al ojo humano. No se puede percibir claramente al ojo humano porque esta semilla es tan pequeñita, pero que en lo débil de esta semilla, en lo pequeño de esta semilla, el alcance que tendrá ese reino es un alcance poderoso. Aunque nosotros no lo veamos, siempre será el reino de Dios, tendrá un alcance poderoso. Es muy probable, hermanos queridos, que para los oyentes de aquellos tiempos, para los oyentes de Palestina, esto fuera algo que no interesaba, porque ellos querían un Mesías con poder, querían un cedro, querían un roble, querían un árbol noble, no querían una semilla de mostaza ni un arbusto que surgiera de una semilla de mostaza. Por lo tanto, aquí encontramos algo que es paradójico. Cristo se presenta como alguien o presenta el reino de Dios, que a primera vista pareciera débil, pareciera no ser el árbol más noble, pero habla de este reino como un reino que tendrá, a pesar de esa debilidad, un poder que será de alguna manera un poder transformador, que traspasará las naciones, y así ha sido a través de la historia.
pero que no es un reino espectacular. No tiene luces como quieren los de Palestina, no tiene poder, no tiene espada como quieren aquellos que esperan el Mesías. Permítanme solo unas palabras de reflexión respecto a esto. Hoy día vemos en televisión ministerios, profetas, apóstoles con tantas luces que brillan más que Jesucristo. A veces nos falta humildad para servir a Dios. Pareciera que necesitamos ser vistos, necesitamos ser reconocidos. Queremos ser los cedros, los árboles nobles, y no queremos ser la semilla de mostaza. Pareciera que a veces queremos ser los Mesías, salvadores del reino de Dios. Hermanos queridos, nunca seremos los Mesías, salvadores del reino de Dios. En segundo lugar, y este es mi segundo punto de mi predicación, el segundo elemento de la parábola implica un elemento progresivo. El reino de Dios se instala de manera insignificante, pero ya va creciendo lentamente. Nadie lo puede detener. Nadie lo puede detener. Ningún imperio como el romano, ningún gobierno de la tierra, ningún líder político o religioso. Nadie puede detener el avance progresivo del reino de Dios. Ni las leyes que aprueben los estados. Hoy día todos vivimos asustados por las leyes que se toman en el Congreso. Hermanos queridos, han pasado más de 2000 años y nadie ha detenido el reino de Dios. La iglesia del Señor, que es parte del reino de Dios, sigue avanzando, sigue creciendo, se extiende más allá de lo que nosotros conocemos. Está en lugares que nosotros no sabemos. Se manifiesta en lugares Dios de manera que a lo mejor nosotros no sabemos. Y Dios sigue actuando. El Imperio Romano, uno de los grandes imperios de la historia, no pudo detener a la iglesia. Tanto es así que el mismo Imperio Romano se hizo como Estado cristiano. Claro, usó el poder después para abusar desde el cristianismo, abusar de su poder. Pero el reino de Dios es un elemento que es un reino que va creciendo, progresivamente. Más allá si yo lo veo o si usted lo ve, crece, porque el que da el crecimiento es el Señor. Esta figura insignificante de la semilla de mostaza y del arbusto que crece, ¿cierto?, se va mostrando lentamente a través de la historia. Hermanos, el reino del Señor hoy día debe estar en todos los lugares, aunque yo o usted no lo alcance a percibir, pero el reino de Dios progresivamente ha extendido sus ramas para que todos los pajarillos se puedan cobijar sobre él. Esta figura de que Jesús utiliza para mostrar lo progresivo, hermanos queridos, es justamente algo importante que tenemos que entender. El crecimiento progresivo no responde a las demandas humanas ni a la lógica del ser humano. Es imperceptible incluso al crecimiento. E incluso a veces nosotros, queriendo forzar ese crecimiento del reino de Dios, utilizamos todos los argumentos humanos para manipular ese crecimiento. No podemos manipularlo, porque ese crecimiento le corresponde a Dios. Esto nos habla de una gran verdad. La acción de Dios no responde al manejo humano. Dios actúa más allá de que cualquiera de nosotros quiera manipular el poder de Dios. El poder de Dios no se sujeta a una estrategia humana. El poder de Dios no se atribuye a los seres humanos. No somos nosotros los que hacemos crecer la obra de Dios. Es la obra del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo decía: yo sembré, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. Nosotros no nos podemos atribuir a este crecimiento progresivo la intervención humana. Somos instrumentos, aportamos como guías, como instrumentos de Dios, pero quien da el crecimiento es solo el Señor. No nos atribuyamos nosotros algo que no nos corresponde. Nosotros no podemos decir: yo he ganado 3 almas, 4 almas, 5 almas, he alcanzado. Eso no puede ser, porque eso lo ha hecho Dios. Quien ha tocado el corazón de las personas es el Señor a través de su poder. Hay un teólogo que se llama John Sobrino, un teólogo latinoamericano, que menciona lo siguiente respecto al crecimiento progresivo de Dios. Dice lo siguiente: el crecimiento se da por la bendición de Dios,
y no está sujeto a categorías humanas. Como reino crece de manera escondida y que crecerá aún en contra de los deseos y las acciones de los anticristianos o de reinos humanos. Y agrega, el reino de Dios tiene su fuerza propia y no depende de instituciones ni de sistemas políticos para su crecimiento. No depende de las acciones humanas. Por muchas leyes que se levanten en contra del Evangelio y nosotros nos peleemos con la política, por muchas cosas que pasen alrededor, el reino de Dios nunca será detenido, porque es en el poder del Señor, en el poder del Señor. Por lo tanto, tenemos que considerar eso. Y tercero, para terminar, el tercer y último elemento de esta parábola tiene que ver con el elemento benefactor, el elemento benefactor. Dice, pero cuando ha crecido, dice la parábola, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de manera que viene las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Hay algo interesante. Hay los árboles que se mencionan en el Antiguo Testamento pueden llegar a la altura de 30 metros. Este arbusto de la semilla de mostaza es un arbusto que puede llegar a crecer máximo 2,5 metros a 3 metros, más que eso no, es difícil que crezca más. Por lo tanto, mire qué interesante, el elemento benefactor, el reino de los cielos, el reino de Dios bendice a las personas del mundo, sin distinción de raza o condición social, porque cuando abre sus ramas y cuando crece y abre sus ramas, acoge a toda persona. El reino de Dios no discrimina, no hace distinción de personas. No es que diga este sí y este no. No, todos pueden descansar en las ramas de este árbol, porque ahí encontrarán en el reino de Dios descanso. Porque incluso la iglesia, hermanos queridos, podría llegar a atribuirse esta propiedad del reino de Dios, de decir, acá entra esta persona y esta no entra, este tiene que quedar afuera y este queda adentro, esta persona califica y esta persona no califica, por lo tanto este se merece misericordia y este no se merece misericordia. No, hermanos queridos, el reino de Dios le pertenece a nuestro Señor, y en esa pertenencia existe un elemento benefactor. Cuando crece este arbusto, distinto a los imperios de aquellos tiempos, reciben sus ramas a todos los pajarillos, a todas las personas. Todos nosotros hoy día estamos cobijados en el reino de Dios. Todos estamos bajo la sombra del reino de Dios. Y ese reino de Dios se abrió como algo insignificante para usted y para mí, para que pudiéramos alcanzar misericordia. Eso es lo que no entendió Israel. Israel fue llamado para hacer luz a las naciones y totalmente contrario a lo que Dios quería, instaló un sistema religioso discriminatorio, humano, que no dejó que las personas se cobijaran bajo el reino de Dios. Israel tenía como propósito de alguna manera abrir sus puertas para que la gente conociera a Jehová Dios, y no lo hizo. Pero Jesucristo instala el reino para que todos nosotros, hombres y mujeres, gentiles como le llamaban en aquellos tiempos, pudiéramos tener acceso al reino de Dios. Usted y yo estamos bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra de este reino de Dios. Estamos ahí en las ramas de este reino de Dios. Aquí en Chile, en otros países, Dios está actuando como reino de Dios en beneficio de la humanidad. Permítanme terminar con algunas conclusiones. La iglesia no puede llegar a desaparecer nunca, porque el reino de Dios nunca va a desaparecer. Quiero decir esto con mucho cuidado. Puede ser que la iglesia como institución puede desaparecer, como pasó en Europa y como ha pasado en otros lugares de los países que nos llevan la delantera en muchos aspectos de la tecnología y la reflexión teológica. Es verdad que en Europa ha desaparecido iglesias que se vendieron como museo, pero hay un remanente que está ahí sirviendo al Señor en Europa. La iglesia no ha muerto, el reino de Dios está vigente todavía ahí.
Su manifestación gloriosa del reino de Dios sigue estando presente en la historia de la humanidad. Puede desaparecer un edificio, o no nos podemos juntar en un edificio hoy día, pero el reino de Dios se está reuniendo a través de mil maneras para poder estar juntos en medio de esta pandemia y en medio de esta cuarentena y no detener el reino de Dios ni la palabra del Señor. Eso es lo primero. Nada ni nadie podrá detener el avance progresivo del reino de Dios. Lo segundo, hermanos queridos, no podemos impedir que las personas puedan llegar a la iglesia, al reino de Dios. Como parte del reino de Dios, la iglesia tiene que abrir sus puertas. Y en esa iglesia crecerán, como lo sabemos, el trigo y la cizaña. Pero no es tarea de nosotros, como hijos de Dios, separar el trigo de la cizaña, porque eso lo hará el Señor en su debido tiempo. Nosotros, como parte del reino de Dios, como iglesia, debemos abrir las puertas para que todos sean cobijados en las ramas del reino de Dios. Y si aquí en Reñaca hay una rama que es parte del reino de Dios, esa rama debe abrir sus puertas para que todos entren y conozcan que Jesucristo es el Señor. Y tercero, hermanos queridos, podemos quedarnos paralizados por el egoísmo, el orgullo, la vanidad, por las raíces de amargura. Podemos quedarnos ahí entretenidos en nuestras peleas caseras, humanas. Podemos quedarnos paralizados ahí discutiendo temas que son innecesarios y nos vamos a perder la bendición de que podamos ser agentes activos, transformadores en el reino de Dios. Que las amarguras o las raíces de amarguras, que el orgullo, que la vanidad, que el pecado que puede abundar en nosotros no nos impida hoy día ser parte de este reino de Dios. Dejemos todas aquellas cosas que realmente nos tienen detenido y sigamos siendo parte del reino de Dios de manera activa, esparciendo la semilla para que otros conozcan a Jesucristo como Señor. Y aquí está mi llamado, hermanos queridos, como iglesia de Reñaca. No se quede afuera del proyecto de Dios. Por favor, los invito en el nombre del Señor. No se quede afuera por el orgullo, por la vanidad, por las raíces de amargura, porque usted considera que no califica, por la envidia. No, hermanos, los invito a pensar que hoy día Dios nos está invitando a que en este crecimiento progresivo del reino de Dios nosotros podemos ser parte, porque Dios nos ha llamado para ser luz y sal de la tierra, para ser discípulos. Nos ha llamado dentro de este reino de Dios a ser participantes activos para llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no conocen al Señor. No se quede afuera. Arreglemos las cosas con el Señor y seamos parte del proyecto de Dios aquí en Reñaca, porque hay mucho que hacer, hay mucho que predicar, hay mucho que comunicar y mucho que enseñar. Que Dios nos bendiga. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra y que tu palabra nos aliente en estos tiempos para no separarnos del propósito tuyo, sino que dejar nuestras cosas de lado, estas cosas personales de lado, para involucrarnos totalmente en el llamado que nos haces a ser reino de Dios hoy día en Reñaca. En Reñaca hay una parte del reino de Dios y somos nosotros como iglesia. No somos el reino de Dios en su totalidad, es una parte, pero esta parte necesita ser luz para que otros conozcan a Jesucristo. Por lo tanto, debemos dejar de lado nuestras pequeñas, quizás intereses personales, para poder colocar el interés más elevado, eso que es más importante, el amor de Jesucristo en medio de tu iglesia. Oramos y te damos gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén.
Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí.
su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Esta alabanza se llama Por el poder de tu amor. Esta alabanza dice: cámbiame y renuévame, que nos levante como las águilas y que todo lo haga por el poder de su amor. Qué hermosa alabanza, queridos hermanos. Así que lo invito para que alabemos, para que cantemos juntos esta hermosa alabanza por el poder de tu amor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame, por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar, y al despertar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame,
y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar, y al despertar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Agradecemos al Señor en esta mañana por las alabanzas que hemos escuchado, hermanos queridos, contentos porque estamos terminando ya nuestra academia bíblica, estamos en un periodo de atender a los varones, a las mujeres, a los jóvenes, y estamos preparando también algunas actividades que luego las daremos a conocer. Agradecemos al Señor también por los cánticos y el ministerio de alabanza que todos los domingos nos ayuda en el desarrollo de nuestro culto. Agradecemos al Señor también por el Consejo Ministerial que se sigue reuniendo en sus reuniones mensuales y también reuniéndose para poder trabajar algunos proyectos que estamos llevando a cabo, como por ejemplo el Kilo de Amor. Sigamos apoyando el Kilo de Amor, hagamos todo lo posible de poder participar. Mañana necesitaremos apoyar a hermanos con necesidades y queremos estar listos, preparados para llevar esa ayuda. Y por supuesto, si usted conoce de alguien que tenga alguna necesidad, comuníquese con el tesorero de la iglesia, con la hermana Patricia, nuestra diaconisa, nuestra hermana Fresia, nuestro hermano Miguel, para que puedan comunicarle a él y podemos ir en ayuda de aquellos hermanos. También agradecer al Señor porque de alguna manera la iglesia ha seguido caminando. Les queremos invitar a participar. Se está creando un grupo para promover algunas formas de ayuda a nuestros hermanos que le vamos a informar por correo. La idea es que aquellos que tengan algún emprendimiento, que tengan algo que en estos tiempos de pandemia puedan ofrecer para aquellos que somos nosotros la iglesia y ponerlo a disposición, lo puedan subir aquí a un grupo que vamos a crear y que les va a llegar la información. Pero hay que inscribirse. Los que quieran participar tienen que inscribirse. Si tienen algún negocio y quieren promover sus productos, como hermanos los queremos ayudar a que la iglesia los conozca y puedan comprarles o pedir la ayuda si necesitan a alguien que pueda hacer reforzamiento escolar o en fin, tantas cosas que se pueden hacer. De esa manera como iglesia nos podemos ayudar. Va a llegar un instructivo a sus correos y a sus grupos para que ustedes lo lean con calma y puedan entenderlo. Cualquier consulta, no duden en llamar a nuestro secretario de la iglesia. Él les va a explicar cómo va a funcionar, pero la idea es crear un espacio donde podamos ayudarnos en tiempos de crisis económica y ayudarnos en tiempos de pandemia. Sigamos orando por las necesidades. A las 20 horas y 21 horas podemos seguir orando por nuestro país,
Recuerden que tenemos que orar por los que están sufriendo, orar por la cuarentena que estamos viviendo, oremos por trabajo, por aquellos que tienen necesidad de trabajo, oremos para que el Señor guarde los trabajos de aquellos que tienen una fuente laboral. Oremos también para que el Señor proteja la vida de nuestros hermanos más ancianos de la iglesia, pero también la vida de la iglesia en medio de esta pandemia. Tengamos todas esas peticiones de oración y oremos también para que el Señor pueda ayudarnos en el sostenimiento de la obra del Señor para seguir continuando con el culto que desarrollamos cada domingo, la Academia Bíblica, los programas de damas, los programas de mujeres. El viernes tuvimos una linda reunión con los varones, a las 20:30 horas la tuvimos, así que fue un lindo tiempo de reflexión, de oración, así que seguimos caminando. No se olvide, hermanos queridos, de seguir ofrendando y entregando sus diezmos. No lo haga como un compromiso religioso, entreguémoslo como un acto de adoración. No piense en el monto, piense cómo puede adorar a su Señor. Todo lo hacemos con adoración. Acá no estamos por apoyar un sistema religioso, estamos por apoyar la extensión del reino de Dios. Si en eso podemos aportar, aportemos con amor y aportemos con alegría, porque Dios bendice al dador alegre. Quiero desearles una buena semana, que Dios les bendiga grandemente y que el Señor nos proteja durante este tiempo. Que en esta semana podamos poner en práctica la obra que el Señor ha colocado en nuestras manos y que el reino de Dios se siga extendiendo en medio de la ciudad en la que estamos viviendo. Que Dios les bendiga.